Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenido a la segunda etapa prácticamente después del descanso. Espero que todos estén bien, que hayan regresado bien, que hayan pasado bien el descanso, eh, que nos volvamos a reincorporar con mucho ánimo, con mucho entusiasmo a esta segunda fase del primer semestre. Les quiero yo exhortar a estudiar, a ponerle más dedicación. Las notas ya están, no las he publicado porque quería hablarles antes de publicarlas, las voy a estar publicando en el transcurso de la noche. No son unas notas muy halagadoras. La verdad es que sí, con toda sinceridad, quedo decepcionado de este grupo. Yo sé que es difícil la situación de volverse a incorporar después de estar tanto tiempo virtualmente. Hoy en la mañana me reuní con algunos docentes del curso de Derecho Notarial y algunos me dijeron, no nos dijeron nombre, pero nos reclamaron. ¿Por qué un catedrático, un docente dejó entrar códigos si ustedes no permiten entrar códigos? Es decir, sí hubo reacción, pero les digo, bueno, pues la respuesta es que vean las notas con código y sin código, porque nos preocupa a todos los docentes del curso que el promedio de todas las secciones, la mayor parte de las secciones de la noche de su servidor, de 10 creo que es el punteo más alto. Entonces, sí me preocupa realmente porque o soy yo el que no está cumpliendo con su función o son ustedes los que no le están dando la importancia y la trascendencia al estudio. Sí hay exámenes, de veras, muchas faltas de ortografía. Eso se me olvidó decirles. Yo califico la ortografía, leo despacio las notas. Es decir, cuando me aparece algún artículo de, con el que no estoy muy familiarizado, tengo mis códigos a la par para calificar y veo si se relacionan con el tema, porque hay muchos artículos que se pueden relacionar con un mismo tema. Y porque sí me apareció por ahí un artículo que, que sí tiene relación con el tema. Entonces, yo antes de hacer la puntuación confirmo el fundamento y todavía me escriben abogado. Aquí el abogado ya no tiene nada que ver, aquí con nosotros es notario, 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 notaria. Si ustedes quieren, a mí no me gusta usar eso del feminismo porque yo creo que por ahí hay una frase que en lugar de mostrar nuestra cultura, demuestra nuestra ignorancia. Pero yo por eso les digo, señores estudiantes, porque ya van englobados todos, pero sí me preocupa mucho lo de las notas. La otra sección yo ya se lo había prevenido porque ya había calificado bastantes exámenes en la última sesión y les previne y les dije, yo lo único que les puedo ofrecer ahora es hacerles un repaso previo al segundo examen parcial. Tenemos 40 puntos donde todavía podemos recuperarlos. Pero yo sí les hago, como decía mi profesor de matemáticas en el Instituto Nacional Central para Varones, les hago un llamado a la reflexión de veras. Porque es una profesión la que ustedes están formando, es una profesión. Y van a ir a desempeñar un cargo de mucha importancia, mucha trascendencia. Ustedes se pueden dar cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene la profesión. ¿Quién no necesita de un notario? ¿Quién no necesita de un asesor jurídico? ¿Quién no necesita de un abogado? Eh, Afortunadamente yo me pasé trabajando todo el descanso, traté de ver cómo nos arreglábamos este problema que tuvimos en la última sesión. Obtuve la colaboración de las autoridades de la facultad, especialmente de Dirección de Control Académico, el licenciado Di Cáceres y el ingeniero, se me escapa el nombre, el ingeniero Monroy, y de Rectoría también tuve todo el apoyo. Y desde la semana pasada me implementaron un nuevo correo, no obstante que estaban en descanso.
ellos me implementaron un nuevo correo y es el que estamos utilizando ahora. Yo hago todo mi esfuerzo, pongo todo mi empeño, pero sí necesito que el grupo tome conciencia. Afortunadamente está la mayoría, hay 108 estudiantes. Yo les exhorto a que no se desanimen por esa nota del primer examen parcial, al contrario, creo que eso tiene que ser un reto para ustedes, para demostrar que pueden hacerlo y que verdaderamente a ejercer alguien todavía quiere unirse, que verdaderamente van a ejercer una profesión muy delicada como es el notariado. La abogacía no, la abogacía pueden plantear todos los recursos, cualquier recurso. Eso les he dicho siempre, el abogado puede plantear cualquier recurso, ordinarios, extraordinarios, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, se puede ir ante la Corte Interamericana. Ven, el caso Kendricks, que era un notario que no podía ejercer el notariado por no ser guatemalteco de origen, pero él como abogado, o contrató un abogado, si no estoy seguro, pero el abogado de él planteó todos los recursos, se fueron hasta la Corte Interamericana. Es decir, uno como abogado le rechaza la demanda y el juez dice, ¿por qué se la rechaza? Y a mí me ha pasado, no me da vergüenza decirlo. A uno como abogado y le dice el juez, le rechazo la demanda por esto y esto. Ya el juez ya le dijo que tiene que arreglar, la vuelve a arreglar, la vuelve a preparar y la presenta. Con lo que hay que tener cuidado es cuando hay plazos. Un recurso, por ejemplo, si se le pasan los 3 días de una apelación o las 24 horas de una aclaración o ampliación, eso sí es fatal, pero el abogado puede plantear todos los recursos a su alcance, el notario no. El notario, una vez otorgado el instrumento público, está obligado en autorizar el instrumento público y surte efectos jurídicos, aunque no se haya inscrito, porque muchos dicen es que no se inscribió, pero ya el instrumento existe. Es una profesión de mucha cautela, de mucha disciplina, es una profesión muy delicada, muy delicada. Entonces, yo les exhorto, los invito, pregunten, participen. Yo les pregunto, ¿está claro? ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? Y todo. Hasta alguien me escribió, sí, todo claro. Pero cuando califico los exámenes me doy cuenta que no queda claro. Entonces digo yo, soy yo el del error, soy yo el que no puedo transmitir las experiencias o el contenido programático, o es el estudiante el que no pone empeño. Aquí somos un equipo, eso le he dicho yo siempre, aquí somos un equipo. Aquí somos un equipo, yo aprendo de ustedes, yo comparto mis experiencias con ustedes, pero sí necesito que le pongamos mucho empeño, que le pongamos mucha dedicación al curso. Yo se los dije, la clave de este curso, la clave del éxito de este curso es estudiar desde el primer día. Yo no quiero que me transcriban los artículos, no, para eso agarro yo mis leyes que tengo aquí listas, agarro esas leyes y me pongo a leerlas. Yo no quiero y las respuestas eran tan sencillas. Había una pregunta que decía, cite cómo se integra el protocolo. ¿Cuál era la respuesta? Parte instrumental, parte documental. La parte instrumental está contenida por los instrumentos públicos y la parte documental por el cierre, el índice, los atestados. Eso era. Entonces no era que me citaran un montón de artículos. No se trata de eso. Se trata de que podamos explicar, ese es otro asunto, no podemos explicar. Es decir, con nuestras palabras, transmitir lo que está en el artículo. Yo no quiero que me transcriban los artículos, les pedí favor que no es así. Entonces, quien quiera revisión de examen, yo le doy su revisión de examen, yo no tengo ningún inconveniente en dar la revisión de examen, porque yo califico conscientemente. Y si me equivoqué, corrijo mi error, soy ser humano. Fueron 300 algo, 310, 315 exámenes, leído uno por uno, respuesta por respuesta. Entonces, pero puede ser que me haya equivocado en alguna. Y si yo me equivoqué, el margen de error es de 2 puntos más, 2 puntos menos. Ese es mi margen de error. Soy humano y lo reconozco, me puedo equivocar. Y entonces, si quieren revisión de examen, ustedes saben, las instrucciones estaban, el nombre completo, el número de carnet,
la sección y la variante que se les asignó. Eran 27 variantes, porque sabía que íbamos a estar juntos. Entonces eran 27 variantes las que se distribuyeron, y eso sí necesito que me digan qué variante y quien vaya a pedir revisión de examen. Están en todo su derecho de hacerlo, porque así lo permite el normativo, a partir de la publicación de las notas, que si lo hago hoy en la noche o mañana en la mañana, al día siguiente empieza a computarse los 3 días para solicitar la revisión de examen. La pueden solicitar ante la coordinación o la pueden solicitar ante este nuevo correo institucional que tenemos. Sí, yo también me pongo a llorar, de veras, yo también me pongo a llorar, porque como digo, somos un equipo. Aquí si perdemos, perdemos todos. Yo pierdo, realmente pierdo, porque me pongo a pensar, yo estoy fallando. Los otros profesores me dijeron lo mismo, a pesar de que los exámenes de otros, de algunos de ellos, son de falso y verdadero. Y les digo yo, bueno, yo no uso esa clase de exámenes, pero así me dicen, sí, fue raro que me pasó de 12, de 10. Pues es diferente, el notariado es diferente. Así que si hay dudas, comentarios, observaciones, yo les exhorto a que las planteen. No hay preguntas tontas. De veras, no hay preguntas tontas. Cualquier pregunta. Y pues yo, hasta en las conferencias o pláticas que me invitan a dar, mi mayor satisfacción es responder todas las preguntas que se me planteen. Podrá haber alguna oportunidad que diga, mire, disculpe, pero eso sí no lo he visto, pero sí trato de responder todas las preguntas que se plantean. Así es que los exhorto, qué bueno que está la mayoría, 103 estudiantes. Qué bueno, me alegra bastante. Me alegra que ya les hayan enviado también este medio de enlace para poder trabajar. Tenemos todavía una buena oportunidad, 40 puntos. Y lo que les ofrezco, igual que la otra sección, unos días antes del examen, un repaso. Pero un repaso no de que yo venga a exponer los temas de nuevo, no. Lo que les exhorto, les pido es un repaso para que ustedes planteen sus dudas, sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Eso es lo que yo les propongo, porque aquí este es como un equipo. Ustedes son mis elementos que salen a la cancha. Yo soy el director, ¿no? Y me molesta cuando nos golean, me enojo cuando nos golean, pero así es. Si el técnico no va bien, el equipo no va a funcionar bien. Eso es lo que me preocupa a mí. Si yo no estoy bien, el equipo no está bien. Y el equipo somos ustedes, el equipo somos todos. Y tenemos que sacar adelante. Yo tengo ya 37, 38 años de impartir el curso y afortunadamente he logrado recuperar a los grupos en el segundo examen parcial. Ay, pues, que lo lamento que no, pero no, yo no soy de ese equipo. De mucho me gusta ese colorcito, pero me gusta más el claro. Bueno, entonces, veamos, no, trabajos no puedo dejar. Se dice que fueron, ¿cuántos exámenes fueron los que hicimos? Hicimos 27 variantes, cada variante tenían aproximadamente de 12, 15 exámenes cada uno. Son 300 exámenes, 310 exámenes, 10 preguntas cada examen. Entonces, no me siento yo en una mañana a calificar todo, no, yo me siento, califico una variante, voy a tomarme un refresco, doy una vuelta, regreso, califico otra variante para irme despejando, las preguntas son diferentes. Entonces, trato de... Y cuando siento que no estoy calificando bien, lo vuelvo a repasar otra vez, pero... Y eso es lo que les exhorto. Bien. Sí, escucho. Yo tengo una duda. Tal vez si yo quisiera ver mi examen como para ver cuáles fueron las respuestas buenas y malas que yo tuve, pero no pedir revisión de examen, solo como poder observarlo, ¿se podría hacer eso? Claro, por medio de la revisión del examen. No hay otra fórmula que por medio de la revisión del examen. Yo sé, algunos me han dicho, mire, quiero ver cuáles son mis errores. Pues ahí sí, solo por medio de la revisión del examen.
Ah, ok, o sea, siempre que yo quisiera ver mi examen, siempre debo de pedir revisión de examen. Correcto, correcto. Si es para ver sus errores, porque a muchos así me dicen, mire, es para ver mis errores, o es para ver la forma como califica usted. Pues yo le digo que hoy califico las faltas de ortografía, califico la redacción. Entonces, sí, solo por medio de la revisión del examen. Bien. Gracias, licenciada. Me recuerdo que la última oportunidad voy a tratar de repasar esto porque lo hice algo atropellado, porque no teníamos una plataforma que nos permitiera más tiempo y solamente había cupo para 100 personas, lo que logré implementar y me sentí con mucha frustración, no solo por mi desconocimiento del manejo de las plataformas, sino que porque fue muy a la carrera. Pero y ahora tengo problema porque no puedo hacer la presentación en la forma acostumbrada. Tuve que usar este sistema. No sé si ven ahí la presentación, pero tuve que utilizar este sistema porque no... Ah, muy bien, de acuerdo, gracias. No encontré cómo ampliarla, entonces tengo que revisar eso, a ver qué es lo que sucede. Bueno, tal vez eso sí vamos a hacer en una sesión extraordinaria, es decir, puede ser un sábado. Yo he trabajado hasta los domingos con los estudiantes. Puede ser un sábado por la noche, porque yo sé que a veces los sábados los usamos para actividades de tipo familiar o tipo social. Puede ser un sábado por la noche o puede ser un domingo por la tarde, ya cuando estemos, ya pues se supone que prestos para la siguiente jornada. Puede ser un domingo por la tarde, yo los convoco a ustedes, si ustedes están de acuerdo. Eh, bueno, pues para las clínicas sí son los sábados, pero eso sí está programado en la facultad. Lo que pasa es que yo aquí sí necesito la anuencia de ustedes. Porque la vez pasada y lo hicimos y alguien fue a decir que yo los estaba obligando a venderlos, aunque había un profesor que los obligaba los domingos. Pero alguien fue a decir que yo los estaba obligando a trabajar fuera de horario y que, bueno, pues le dije, bueno, sí, fue con el consentimiento de ellos. Por lo menos si la persona que se fue a quejar no estaba de acuerdo, pero era una, por lo demás estuvieron de acuerdo. Entonces sí, yo los puedo convocar con mucho gusto, sábado por la noche, pues está bien, a mí me parece. Lo vamos a hacer el sábado antes del examen, porque sé que tienen que estudiar, sé que tienen que estudiar sus otros cursos y vamos a hacer un repaso general. Eh, Sí, sí, claro, lo podemos hacer. Si es necesario, pues vamos a ver cómo está, porque ya tengo entendido que al 15 empiezan los exámenes, es decir, ya la otra semana, a la puerta están ya los segundos parciales. Y para no ser tan tedioso, pues inclusive vamos a estar en 2 sesiones. 2 sábados consecutivos, hacemos un trabajo, les mando yo unas 2, 3 preguntas como práctica. Lo que me fallan mucho es en los artículos, porque hay quienes sí me responden bien, pero no tienen el fundamento jurídico. Y según las instrucciones, si no tenía fundamento jurídico, la respuesta no tiene validez. Entonces, ese es el otro asunto. Y algunos creo que no llevaban todas sus leyes para el día del examen. Ustedes ya saben que para el día del examen tienen que llevar todas sus leyes. Código civil, código notariado, ley de organismo judicial, código de ética profesional, ley de colegiación profesional obligatoria, constitución política de la República, no sé si ya cité la ley de organismo judicial, la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, vean, ahí me están pidiendo varios laboratorios. Yo me recuerdo que les dejé un trabajo sin punteo, donde les pedía que me hicieran una nómina de contratos solemnes y contratos, los contratos que, esa es la otra pregunta, ¿qué contratos deben de constar en la escritura pública? ¿O cómo se clasifican los contratos que deben de constar? La respuesta era sencilla. Los solemnes, 1575, y los que deben inscribirse en el registro público, porque pues no solo el registro de la propiedad, 1577. Miren, esa era la respuesta. Pero me transcribieron el artículo, me consignaron. No, si es que no se trata de eso. Eso era bien, bien sencillo. Entonces, eso es lo que necesito, que se adapten ustedes a leer, a concentrarse bien. Había una pregunta que pedía, cite 3 requisitos para ser notario y 3 para ser abogado. Solo me contestaron, unos solo notario, otros solo abogado, y la pregunta no estaba completa, la respuesta no estaba completa.
Entonces hay que leer despacio, no hay que ponerse acelerados, no hay que ponerse nerviosos, no, hay que leer despacio. Esa pregunta estaba bien sencilla, porque si tenían su ley, de ahí podían copiar los 3 requisitos. No había necesidad, quienes se fueron por la Constitución, otros se fueron por el código, por la ley de colegiación profesional. Muy poco tiempo, de acuerdo, de acuerdo. Les voy a ampliar el tiempo. Sí, sí. Por ahí nos han dicho también que hay quienes se ponen afuera del aula con las leyes, con audífonos. Esa no la podemos controlar nosotros, ¿no? Esa ya queda cuestión de cada uno de ustedes, porque para ser notario se necesita ser de notoria honradez y eso es parte de ello. No podemos estar recibiendo información de... No, tampoco nos vamos a poner en aquello que hacían algunos profesores de la noche, a levantarle el pelo a las señoritas para ver si tenían audífonos. No, eso no, yo no voy con eso. Así lo hacían algunos profesores de otro curso, no de notariado. Le decían, mira, levantales el no, es un abuso, no puede ni siquiera acercarse, Leo, porque hasta cuando a veces paso por ahí les digo, disculpe, pero sí tengo necesidad de movilizarme dentro de las filas. Entonces comprenden ustedes de que están un poco estrechas, pero eso no es, pues no es intencional. Y entonces, sí, no, yo sí no me atrevería a hacer eso. Bien, yo les decía que habíamos visto el tema de, es que me decían de laboratorios, pero yo les decía, miren, las hojas de trabajo que les dejé. Una nómina de contratos y una nómina de actos. Si hubieran hecho eso, porque muy poco lo hicieron, si hubieran hecho eso, no hubieran tenido problemas para el examen, porque eso venía en el examen. Eso venía en el examen. Otro. Cite 3 requisitos no esenciales, me los confundieron. No se dieron cuenta, yo les dije, copien el 29 y el 31 y los van excluyendo. Los van excluyendo. El que esté en el 29 y no esté en el 31 es no esencial. El que esté en el 29 pero también esté en el 31 es esencial. Eso no lo hicieron. Yo se los aconsejé que lo hicieran porque sabía que venía en el examen. Ya. Entonces, por eso es que los laboratorios a mí me cuesta, porque yo les digo, hagan tal trabajo, y cuando vio cuántos habían hecho el trabajo, contados eran los que hicieron los trabajos. Y cada quien está consciente cómo respondió. Bueno, pero en las preguntas de historia solo venía una nada más. Era una hoja que les habíamos enviado por el plazo. Esa era una hojita nada más. Y solo venía una en cada variante. Eran 3 puntos de que si se recordaban lo que habían leído en esa hoja. Porque esa hoja era una hoja que comprende el punto del programa de evolución histórica del derecho notario. Bien. Entonces les decía que habíamos visto el tema de la relación notarial y lo habíamos visto un poquito atropellado. Es que calificar más trabajos ya no puedo, Josué, ya no puedo calificar trabajos. Yo tengo compromisos académicos con el Instituto de Derecho Notarial, ahí imparto cursos, estamos en un diplomado. Y claro, yo sé que tengo que dedicar tiempo a ustedes, pero es que imagínense calificar 300 trabajos. Y no es solo de verlos y que ahí hicieron el trabajo, no. Estudiamos, esa es la clave, estudiamos. La otra semana. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en la práctica el registrador no le va a decir, mire, el notario, le dejo un trabajo para inscribirle su testimonio. No. Vamos a trabajar, vamos a hacernos el esfuerzo todos. Entonces les decía que la relación notarial, y voy a tratar de usar esto, lamentablemente no pude usar el otro sistema, pero a ver si corre también. Porque no pude. Tengo el problema de que ahorita no corre esto. Ahí está. No sé si se ve ahí la presentación para poder ver. Ahí están los elementos de la relación notarial. Esa era otra cosa. Las características de la función pública. Era sencillo. Estaba en el 154 de la Constitución, pero hay quienes me copiaron todo el artículo. No se trata de eso. Ahí estaban las características. Muy pocos me lo respondieron. Bueno, entonces aquí tenemos los elementos de la relación notarial y eso está en la legislación. Ahí tenemos el fundamento jurídico. Lo que pasa es que de aquí yo consigno todos los artículos del 2027 al 2036, porque son los artículos que hemos estado leyendo, que hemos venido preparando. Habíamos dicho que es un vínculo jurídico contractual, que es lo que nos
nos falta ahí, es un vínculo jurídico contractual que surge entre las partes contratantes, en este caso es para el sujeto paciente, y para el notario, que es el sujeto agente, derivado del contrato de servicios profesionales. Decíamos que todos los contratos tienen sus elementos. Esos elementos que tienen todos los contratos van a ser, esos elementos que tienen todos los contratos va a ser el elemento real, el elemento formal y el elemento personal. El elemento personal son los sujetos que participan en la relación contractual, en la relación de derecho. Una relación de derecho, una relación contractual tiene sus elementos. Todo contrato, y eso debieron de haberlo visto ustedes en el curso de Derecho Civil, todos los contratos tienen sus elementos, que son tres. El elemento personal son los sujetos, las personas que van a realizar ese negocio jurídico, ese contrato, esa relación de derecho. Y les aplico varios términos porque puede ser que en alguna variante yo les ponga relación de derecho, ya saben que no es un contrato, puede ser que les ponga una relación contractual, pues ahí se deduce que es una relación contractual. Y entonces vamos a ver que los elementos personales van a ser de acuerdo a la clase de negocio jurídico que vayan a realizar. En un contrato de compra-venta, el elemento personal es el comprador y el vendedor. Eso es el elemento personal. Otra cosa, me dicen contrato de compra-venta. Yo les puse un signo de interrogación porque ¿compra-venta de qué? Alguien me puso contrato de compra-venta de tierra. Yo le puse ahí en el vivero, porque en el vivero venden tierra. Entonces, hay que expresarnos bien jurídicamente, usemos nuestro vocabulario. Entonces, sí, el contrato de compraventa, pero para nosotros no es solo, para el civil sí, para el código civil contrato de compraventa, para nosotros no, porque el contrato de compraventa de un ventilador, de un televisor, de un vehículo, eso no va en escritura pública, eso no se hace en escritura pública. Tendría que ser contrato de compraventa de bien inmueble, muy pocos me lo consignaron así. Contrato de compraventa de bien inmueble. Imagínense, contrato de compraventa de tierra, me puso alguien por ahí. Es que yo sí leo los exámenes, yo sí me llevo mi tiempo. Me escribieron ahí, me mandaron un mensajito de control académico. Yo porque no había subido votos. Les digo, tengo más de 300 exámenes, no he terminado de calificar y los leo despacio. Entonces, ese es el elemento personal, son los sujetos. Compraventa, comprador y vendedor. Mandato, mandante y mandatario. Arrendador o arrendamiento, el contrato de arrendamiento, arrendante y arrendador. Entonces, arrendante o arrendatario, perdón, arrendante o arrendatario. Entonces, vemos ahí que esos son los elementos del contrato de servicios profesionales. ¿Cuáles son los elementos personales? El profesional, en este caso será el notario, y los clientes, llamados sujetos pacientes, quienes llegan y solicitan la actuación del notario. Entonces, elemento personal, notario, sujeto agente, cliente, sujeto paciente. Aunque a veces pierden la paciencia y empiezan a reclamar que por qué esto, por qué aquello. Bien, el elemento real. El elemento real es la prestación, lo que vamos a prestar nosotros, que va a ser nuestros servicios profesionales, nuestros conocimientos jurídicos, científicos y técnicos que vamos a prestar en calidad de servicios profesionales. Ese es el elemento real, la prestación. ¿Qué voy a dar yo de prestación? Mis conocimientos, mis servicios profesionales. Y eso ya sabemos qué implica en 2027, 2028, qué implica la prestación de los servicios profesionales. Y lo vamos a leer en el Código Civil, en el artículo, porque yo quiero que vayamos comprendiendo cómo es la exposición, cómo es la forma de responder estos casos. Dice en el artículo 200, perdón,
2028, a falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Ese es un derecho. ¿Alguien quiere unirse todavía? Ese es un derecho. Recibir los honorarios o los estipendios conforme al arancel o la forma pactada es un derecho. Y tenemos también en el 2027, los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Y veamos qué es lo que voy a prestar, cuál es mi prestación, lo que voy a permitir en el contrato de servicios profesionales, ¿no? El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a la prescripción de la ciencia o el arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios. 2033 del Código Civil. ¿Qué es lo que voy a prestar yo? Mis servicios profesionales. ¿Cómo los voy a prestar? Estoy obligado a prestarlo con toda mi dedicación, con todo mi empeño, poner todos mis conocimientos al servicio del cliente que me ha contratado, porque va a ser efectivo el pago de los honorarios que voy a recibir como contraprestación. Si mi prestación son mis servicios profesionales, la contraprestación va a ser los estipendios, el pago de los honorarios. Entonces, ese es el elemento formal, la forma de este contrato. Bueno, aquí vemos en el 2027, los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres, ¿no?, para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Somos libres. Lo puedo hacer verbal, porque soy libre de contratar mis servicios en forma verbal, ¿no? Aunque muchas veces cuando se hace en forma verbal, al cliente o al mismo notario se le olvida cuánto fue lo que se pactó. Entonces es mejor hacer un pequeño documento, por lo menos de hacer una anotación de a cuánto estamos fijando el monto de los honorarios y cuál va a ser la forma de pago. La forma de pago, dependiendo si es un asunto de jurisdicción voluntaria, que es producto de un diligenciamiento o de un proceso, entonces va a tener etapas. Un proceso sucesorio tiene 4 etapas. La etapa de inicial, cuando las personas llegan y presentan todos los documentos. La etapa de la junta de herederos, cuando se han hecho las publicaciones, se han hecho las convocatorias. Luego viene la etapa de la Procuraduría General de la Nación, cuando dicta el dictamen favorable al expediente. Y luego viene la etapa de la liquidación fiscal, el pago de los impuestos. Entonces la persona, somos libres de contratar y decirle, mire, me puede pagar por etapas, conforme vaya dando resultado cada etapa. Pero eso es libre, ¿no? Eso es libertad. Ahí quedamos en que si quiere me lo paga todo. Eso no es posible. Bueno, pues hay personas que no pueden hacerlo, ¿no? Pero ese es el elemento real, el elemento real. Y el elemento formal es la forma, y lo hacemos, la mayoría de veces lo hacemos formalmente, aunque es aconsejable hacer una pequeña anotación y determinar cuánto se va a cobrar de honorarios, porque aparte son los gastos. Ahí mismo en el mismo contrato de servicios profesionales es lo regular. Bueno, entonces ya tenemos cuáles son los elementos. Ahí tenemos que los sujetos pueden ser físicos, o es una sociedad, una persona jurídica, nos puede contratar a través de su representante legal, y pueden ser individuales. Y los 3 elementos, el elemento personal, el elemento real y el elemento formal. No sé si hay dudas, comentarios en cuanto a eso, aunque eso creo más que todo era del derecho civil. Vamos a ver acá, si me está costando con esto, no sé qué está, ahí está. Ahí tenemos el notario, el sujeto paciente o cliente, va a ser una persona individual, también puede ser una sociedad anónima, puede ser varias personas que nos contraten. Una persona individual en nombre propio o en representación de otra persona individual o persona jurídica. Esa persona a quien representamos puede ser una persona jurídica, una persona mercantil, una persona de carácter civil, ¿no? Y también tenemos el caso de la copropiedad, los condueños o las personas que van a contratar en forma solidaria, mancomunada,
los servicios profesionales. Y ahí tenemos un ejemplo de la relación de derecho. Vemos ahí que todo gira entre el vendedor y el comprador, entre ellos se crean derechos y obligaciones. Los elementos de ellos son diferentes. El elemento personal de ellos es el comprador y el vendedor. El elemento real de ellos es la cosa que se va a vender y el precio que se va a pagar. Esa es la prestación y la contraprestación. La forma, el elemento formal de ellos va a ser si es un contrato sobre un bien inmueble que por lógico se tiene que inscribir en el registro público, entonces debe de constar en escritura pública. Ese es el elemento formal en escritura pública. Y luego viene la relación entre ellos dos con el notario, porque los dos son solidarios, y lo leemos en los artículos del 2027 al 2036 de servicios profesionales, los dos van a ser solidarios. Ya tenemos eso, vamos a ver. Tenemos la elección del notario, eso es muy soberanamente en la sesión. ¿Quién paga al notario? ¿Quién elige al notario? No sé si Jonathan quiere hacerle una pregunta. Entonces, ¿quién elige al notario? La elección del notario. Bueno, en primer lugar hay libertad de contratación. Eso lo vimos en el 2027 y también lo tenemos regulado en el Código de Notariado. En el Código de Notariado, si ustedes ya oyeron cómo lo regula el 2027 y el Código de Notariado lo regula de una forma parecida. En el artículo 106, los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regirán conforme este arancel en moneda nacional. Entonces vemos ahí de que esa es la forma como se puede contratar. ¿Qué pasa si el cliente no quiere pagar? Que eso es lo que menos espera, llegar a un conflicto. ¿Por qué eso? Es porque hay conflicto con el cliente cuando el cliente no quiere pagar. Lo que menos espera es eso. Entonces aplicamos el 107. Si el notario, tenemos que plantear una liquidación de honorarios ante un juez, dependiendo de la cuantía. Aquí tenemos que conjugar los conocimientos de procesal civil y procesal y notariado, porque acordémonos que la cuantía está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay algunos municipios como Santa Lucía, Cochumalguapa, por ejemplo, creo que también Coatepeque, Quetzaltenango, Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, Coatepeque y Quetzaltenango tienen una cuantía diferente. Y entonces tenemos que estar viendo bien lo de la cuantía, dónde vamos a plantear nosotros nuestra liquidación de honorarios. En la capital la cuantía es de baja cuantía, es hasta 50,000 quetzales, conocen los juzgados de paz. De mayor cuantía, de 50,000 quetzales con 1 centavo en adelante, conocen los juzgados de instancia civil. Eso sí, hay que tener bien claro ante quién vamos a plantear la liquidación, porque aquí solo se menciona, si el notario pidiese liquidación, ¿a quién se la vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir la liquidación? Si el cliente no nos quiere pagar, bueno, vamos a plantearla ante un juzgado. Y entonces va a depender de cuánto son los honorarios que se están requiriendo de pago al cliente, que por algún motivo no quiso pagar, o pues yo creo que no quiso, que no puede hacer el esfuerzo, pero si no quiere pagar, entonces hay una liquidación. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, aquí viene, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados, es decir, a los que deben de pagar los honorarios, y al notario. Ellos son los interesados. Y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, se aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo, que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto.
Entonces vemos que hay forma cómo poder hacer que se paguen los honorarios, que esto es lo que menos espera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prestar los servicios con diligencia, como lo regula el artículo 2033, con diligencia, con dedicación, en el tiempo prudente, para que las personas pues, queden satisfechas de los servicios profesionales prestados y, lógicamente, que hagan el pago de los honorarios y gastos correspondientes. Y entonces, vemos que ahí está el procedimiento que se sigue para el cobro de los honorarios por la vía judicial, ¿no? Ante un juez. Los notarios que presten sus servicios fuera de la oficina, pero dentro del radio de la población en la que residen, además de los honorarios que les corresponde conforme este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo. El término de trabajo está mal. No estamos trabajando, estamos ejerciendo una profesión, ¿no? Aquí el término no es el adecuado. El notario no trabaja. ¿Por qué no trabaja el notario? Porque no tiene horario, no tiene patrono, no tiene contratos de trabajo, ¿no? Por eso es que no es un trabajo. Aquí está mal el término. Es por cada hora de prestar los servicios profesionales, a eso se debe. Muchas veces pensamos que porque así está en la ley está bien. No, los legisladores son seres humanos y también se equivocan. Y no todos los legisladores son juristas. No todos los legisladores son juristas. ¿Qué se necesita para ser diputado? Pues lean la Constitución y van a ver. No se necesita un grado académico. Entonces no todos los legisladores son juristas y menos todos los juristas se dedican al derecho notarial, al estudio del derecho notarial. Bueno, entonces el notario no trabaja, ¿no? El notario ejerce una profesión, presta servicios profesionales. ¿Por qué no trabaja el notario? Porque no tiene contrato de trabajo, porque no tiene horario, no tiene patrono, no tiene prestaciones. Entonces, el notario, ahí hay suficientes elementos para justificar que este término acá no es el adecuado. Bien. Pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro o fracción, sumados de ida y de regreso. Y esos son los elementos que sirven para poder determinar los honorarios que el notario tiene derecho. Uno de los derechos del notario es recibir los honorarios, recibir los estipendios. ¿Y cómo los va a recibir? Pues en la forma pactada, sería una forma, los va a recibir en la forma pactada. Si no hay forma pactada, lo va a recibir conforme el arancel. Y si no hay arancel, conforme la costumbre del lugar. Eso lo encontramos en el contrato de servicios profesionales. ¿Cómo son los? Pónganle mucha atención a esto, pónganle mucha atención. ¿Cuáles son las formas en que pueden determinarse los honorarios que va a recibir el notario? Entonces ahí tenemos. Porque estamos en eso. ¿Quién elige al notario? ¿Quién va a decir, bueno, acuérdense que son dos contratantes, ¿no? Por lo menos son dos. A ver, solo le voy a pedir un minuto, Gabriela. Voy a traer mi bocina para que no mucho les escucho de ahí. Solo le voy a pedir un minuto, por favor. Ahora sí, por favor. Ahora sí, por favor, puede hacer uso de la palabra. Ah, no le sirve el micrófono, Gabriela. Bueno, lo puede escribir o por interpósita persona, por alguien que ahí que se comunique. Yo sé que ahí se comunican. Puede alguien más que sí le sirva. Alexia, le escucho. Ah, Gabriela también. Alexia, Gabriela, sí. Ah, yo tengo que quitar algo, me dice.
Vamos a ver cómo adquirir, bueno, cómo adquirir los honorarios, prestando servicios profesionales. No, la fórmula, cómo se determinan los honorarios, cómo se pueden determinar los honorarios. Los honorarios se pueden determinar, uno, conforme la forma pactada con el cliente, ¿verdad? Así está regulado tanto en el 106 como en el 2027 del Código Civil. Somos libres de contratar en cuanto a la forma de pago, ¿sí? En cuanto a los honorarios y forma de pago. Si no tenemos un acuerdo de cuánto vamos a cobrar, sí, ahora hasta hay que tener POS. Vean, aquí ahora se puede hacer por transferencia, por POS, por cheque, pero siempre que tenga fondos, porque si no ya saben que también somos abogados y podemos plantear demandas o querellas por cheques de estafa mediante cheque. Y en efectivo, por supuesto, también en dólares, cuando estamos en el extranjero. Bueno, pero eso es cómo determinar los honorarios está en la forma pactada, eso sería uno. La otra sería conforme el arancel. Y en el Código Civil todavía hay una tercera, cuando no hay arancel. ¿Qué pasa si no hay arancel? Nosotros afortunadamente sí tenemos. El arancel para el notario del 106 al 109 del Código Notariado, ahí están los elementos que regulan los honorarios. Ahí está el arancel también en el 109, están el arancel. ¿Cuánto podemos cobrar en concepto de honorarios? Para el abogado también hay otro arancel, es totalmente diferente. Ese está en el decreto 111-96 del Congreso de la República. Ahí está. Ahora que digo eso. El Código Civil no es del Congreso de la República. Alguien me consignó decreto ley 106 del Congreso de la República. No. Si es decreto ley, no puede ser del Congreso de la República. Cuando una norma tiene ese calificativo de decreto ley, es porque ha sido emitido durante un régimen de facto, un régimen que dio un golpe de Estado. Ese es un decreto ley. Pero encontré 2 o 3 exámenes que me decían decreto ley. El código notariado me decía, código notariado, decreto ley. No, código notariado, decreto del Congreso. Decreto ley sí es el Código Civil, porque fue emitido un régimen de facto. Es un régimen que no fue electo popularmente. Hay que tener mucho cuidado con todos esos elementos. Aquí estamos en nuestra casa y aquí nos podemos corregir nuestros errores en confianza. Hay que, como dice el anuncio, en confianza, entre amigos, nos podemos corregir nuestros errores. Pero ya en un juzgado, alguien dice, mire, la juez se burló de mí, el juez se burló de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado. No podemos permitir que afuera nos digan cosas que no al lugar. Bien, entonces vemos ahí que está primero la contratación. ¿Quién contrata al notario? Entre el vendedor y el comprador, ¿quién contrata al notario? Bueno, ahí hay un artículo, en Guatemala no hay ningún artículo, aquí hay libertad de contratación. Hay un artículo en el 1824, creo que es del Código Civil. Ahí hay un elemento muy interesante. En el 1824 del Código Civil encontramos algo relacionado a la elección del notario. 1824, aquí está. Sí, leamos cómo lo regula el 1824. Salvo uso o pacto en contrario, uso o pacto. Somos libres de contratar. Acuérdense de eso, por eso está regulado. Salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida. Y el comprador los de escritura. El vendedor debe satisfacer los gastos, cómo va a entregar la cosa. Y el comprador tiene que satisfacer los gastos de escritura. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué implica los gastos de escritura? Ustedes ya tienen el fundamento jurídico, y es que todo está en la ley. Si yo les preguntara, y tomen nota de eso, si yo les preguntara, ¿qué implica los gastos de escritura? Yo les puedo transcribir el artículo, o la parte del artículo. Salvo pacto en contrario, el comprador debe satisfacer los gastos de escritura. Expliquen qué consiste. Ahí está la pregunta.
¿Y en qué consisten los gastos de escritura? Bueno, pues acuérdense lo que hemos visto. Consiste impuestos, consiste honorarios de inscripción en el registro, es decir, cuánto voy a pagar en el registro por inscribirlo. Comprende gastos, qué gastos se realizaron. Se pidió una certificación para hacer el estudio de la finca, se debió de poner al día el impuesto único sobre inmuebles. El notario lo puede hacer con autorización de los contratantes, especialmente del que vende, porque él es el que tiene que satisfacer los gastos de la entrega de la cosa. Y la entrega de la cosa tiene que ser con impuestos pagados, energía eléctrica pagada, servicio de agua potable pagado. Entonces, los impuestos, que puede ser de impuesto, por eso ya les pido yo la ley del timbre fiscal, ya les voy a mandar los artículos que hay que leer, la ley del timbre fiscal o la ley del impuesto a valor agregado, impuestos, arancel del registro, que puede ser del registro de la propiedad, registro mercantil, registro electrónico de poderes, inclusive el propio registro civil del registro nacional de la persona tiene un tarifario, no es arancel, es tarifario. Los gastos que se van a incurrir y los honorarios. Cuatro elementos que están incluidos dentro del gasto de escritura, porque el Código Civil solo regula que el comprador tiene que satisfacer los gastos de escritura, pero la pregunta, cuando uno está estudiando esto y se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los gastos de escritura? ¿Qué habrá que gastar para tener una escritura? Pues lógicamente hay que contratar a un notario, un abogado, no, que el abogado no tiene nada que ver con el protocolo. Lógicamente hay que contratar a un notario, hay que saber qué impuestos, y eso es lo que sus clientes le van a preguntar. Licenciada, licenciado, ¿qué impuestos voy a pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto voy a pagar en el registro de la propiedad, o en el registro mercantil, o en el registro electrónico pues, por inscribir este testimonio? Esos son los gastos de escritura. Y así lo regula en 1824. Y entonces de aquí surge la respuesta. ¿Quién elige al notario? Pues el refrán, el que paga, elige. Yo voy a pagar. Pues yo puedo elegir. Si yo voy a pagar, yo voy a elegir al notario que estime pertinente. Entonces ahí viene una de las teorías para elegir al notario en nuestro medio, en Guatemala, porque no hay otro fundamento. Entonces, el que paga, elige. Pero hay que decirlo jurídicamente, ¿verdad? 1824 del Código Civil. Bien. ¿Qué otra teoría? La teoría del interés en riesgo. La teoría del interés en riesgo quiere decir quién corre más riesgo en un negocio jurídico. Bueno, si la compraventa del inmueble es al contado, no hay riesgo. Ya recibió el dinero, el precio, ya recibió la cosa, salvo que haya algún saneamiento que realizar, pero se supone que todo está bien. Ahí no hay ningún riesgo que correr, el que paga elige al notario. Pero, ¿qué pasa si yo no pago todo? Si me queda de deber una cantidad del precio. Mire, sí, el inmueble vale 100,000, solo le puedo dar 50 y el saldo se lo pago en 10 meses. Y la otra persona va a aceptar. Principio de consentimiento. La otra persona va a aceptar y va a decir, bueno, estoy de acuerdo. Me lo pagan 10 meses. ¿Quién corre más riesgo? ¿El que compra o el que vende? ¿Qué pasa si el que compra no vende? Perdón, el que compra no paga, perdón. ¿Qué pasa si el que compra no paga? Ahí está el riesgo. Esa es la teoría del interés en riesgo. O la teoría del interés en juego también, así se llama. Teoría del interés en juego. ¿Qué interés está en juego? ¿Qué interés está en riesgo? Y entonces vemos ahí que él es el que puede elegir al notario. Yo corro el riesgo. Yo voy a correr el riesgo. Quiero quedar asegurado de que esa persona me va a pagar en los 10 meses la cantidad que me debe. Entonces yo voy a elegir al notario para que el instrumento público quede garantizado, no porque esté a mi favor, no, sino que quede garantizado el cumplimiento de la obligación. Entonces esa se llama
teoría del interés en juego o teoría del interés en riesgo. Pero eso es doctrinario, eso es doctrinario. Y la otra teoría es la teoría de la confianza. Yo tengo confianza con el notario, lo conozco, presta sus servicios con dedicación, con ética, con diligencia, tengo confianza con él, ha sido, como dicen, ha sido mi notario, pues es mi abogado, ¿no? Ha sido el notario de la familia. Hay quienes así, es el notario de la familia, ¿no? Entonces ahí viene la confianza que tengan en el notario. Yo, a mi criterio, digo que en Guatemala se aplican las dos teorías, del interés en riesgo y la teoría de la confianza. Porque no obstante que yo corro un riesgo y dice voy a pagar, pero no voy a ir con cualquier notario. Voy a ir con un notario al que yo le tengo confianza. Porque si bien es cierto, yo voy a pagar, no puedo ir con cualquier notario que yo no tenga por lo menos conocimiento de cuál es su forma de prestar los servicios profesionales. Entonces, yo creo que para Guatemala pues, pueden aplicar las dos teorías, aunque lo que está regulado, y ahí está en ese diagrama que tenemos ahí, lo que está regulado es quién paga los gastos, el 1824 del Código Civil. Bien, no sé si algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Para mí, yo voy a ver cómo arreglo esto que no me gusta cómo lo estoy haciendo acá. De esto ya habíamos hablado, tenemos los impedimentos que pueden surgir, aparte son las prohibiciones, aparte son quién no puede ser notario, porque eso lo vimos en el artículo de 2 o 3 del Código del Notariado, quién no puede ejercer el notariado, quiénes no pueden ser notarios, aparte las prohibiciones, qué prohibiciones tiene el notario, que están en el artículo 77 del Código de Notariado. Entonces vemos ahí que también está los impedimentos de naturaleza. Eso ya lo habíamos explicado, me dio tiempo en la sesión anterior, explicar en qué consistían los impedimentos de naturaleza. Y estos impedimentos de naturaleza, pues, se refieren a que hay una prohibición en la ley que no puede realizarse el negocio jurídico porque la ley no lo permite. Y les decía, hay un par de ejemplos típicos. En el Código de Comercio, por ejemplo, regula que no se puede constituir una sociedad con gestor de negocios. Eso está prohibido. No está prohibido, no se puede, no se permite por la ley. Autorizar una escritura pública de constitución de sociedad con gestor de negocios. Otro impedimento de naturaleza es que dentro de cónyuges no puede haber contrato de compraventa. Pues a mí me gustaría que me explicaran ustedes por qué no puede haber contrato de compraventa entre cónyuges. Pero eso me lo van a explicar en las variantes. Porque esa es la idea, de ver por qué. Porque muchas veces me dicen, entre cónyuges no puede haber compraventa, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede haber compraventa entre cónyuges? Entonces ahí viene la explicación con base a sus conocimientos del curso de Derecho Civil. Y otra prohibición de naturaleza puede ser también la disposición de menores sin la autorización judicial. No puede la persona, no saber, porque ante la ley son una misma persona. Pues no, ante la ley no puede ser una misma persona. No puede ser una misma persona. Hay algo muy elemental ahí que venía en una pregunta de alguna de las variantes, el régimen económico, ¿no? A eso se debe, que no puede haber contrato de compraventa por el régimen económico que existe o que hayan ellos establecido. Entonces les decía que esos son los impedimentos de naturaleza, porque la ley determina, por ejemplo, testamento no se puede otorgar por mandatario. Eso no se puede, el testamento es personalísimo. Y entonces una prohibición es que, o un impedimento, yo no puedo autorizar un testamento a través de un mandatario porque la ley no lo permite. Otra prohibición es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, muchas personas, yo me he dado cuenta que muchas personas dicen, mire, licenciado, fíjese que mi papá dejó esto, mi mamá dejó esto, un escrito a mano.
aquí dijo cómo distribuye su patrimonio, pero eso no tiene validez. Eso no lo podemos aplicar. Si tal vez ustedes moralmente quieren aplicarlo cuando se hayan sido declarados herederos y distribuirse los bienes, así como su progenitor lo estableció en ese documento, pues eso no tiene validez. Para que tenga validez ese documento, tendría que haber llegado a la persona que lo suscribió, ese es el testamento hológrafo, y aplicar el 956 al 962 del Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Testamento cerrado. Ese sobre, eso que escribió, introducirlo en un sobre manila, escribir el acta notarial en el sobre manila, transcribirla en el protocolo, y entonces ya se constituye en un testamento cerrado. Y eso sí tiene validez, pero si se dan cuenta, tiene que intervenir un notario. Tiene que intervenir un notario. Entonces, por ejemplo, esos son impedimentos de naturaleza que están determinados en la ley, que no puede realizarse el negocio jurídico. Y luego tenemos las prohibiciones deontológicas. Yo les pedí favor que tuvieran su código de ética profesional, y nos vamos a dar cuenta que el código de ética profesional, creo que ya se los había comentado, más que todo al leerlo, cuando lo leemos, sentimos que es más para el abogado, ¿no? Sentimos que es más, inclusive hay una tesis por ahí de la necesidad de un código de ética notarial, pero sentimos que es más. Pero en el artículo 40, ¿no?, prohibiciones, esas son prohibiciones deontológicas, como está en el diagrama, en la parte inferior, en un óvalo, deontológicas, las prohibiciones deontológicas. El notario debe de abstenerse de, ¿no?, y aquí vienen las prohibiciones deontológicas. Obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios profesionales o notariales, facilitar a terceros el protocolo, ¿no? Es decir, yo no puedo facilitarle a terceras personas el uso del protocolo porque corro el riesgo que yo soy el responsable de los instrumentos públicos que se redacten en el protocolo. Muchas veces llegan algunos amigos, vos mira, me prestas protocolo, disculpa, pero te lo puedo prestar porque no es mío, ¿no? Lo que puedo prestar son las cosas que son de mi pertenencia, de mi patrimonio, pero el protocolo no es mío, ¿no? Entonces, aunque muchas veces algunos colegas se molestan, ¿no?, del protocolo no se puede prestar. Entonces, esa es una de las prohibiciones deontológicas. Los invito a que lean el Código de Ética Profesional. No tiene muchos artículos el Código de Ética Profesional, es bien pequeño el Código de Ética Profesional. Tiene 45 articulitos, porque son chiquitos. Entonces, eso tiene relación con la función notarial que desarrolla el notario en el ejercicio de su profesión. Bien, creo que ahí hemos visto la mayor parte de este tema, un repaso de lo que habíamos visto para reencauzarnos en el tema del número 7, relación notarial. Pago de honorarios, arancel. ¿Cómo termina la relación notarial? Bueno, la relación notarial termina de dos maneras. En una forma normal, cuando el cliente queda satisfecho, y está en el Código Civil, en una forma normal, cuando el cliente queda satisfecho de los servicios profesionales, pues el cliente se lleva su instrumento público o su testimonio, si es que fuere procedente el testimonio, y también termina en una forma anormal, ¿no? Vamos a ver cómo están regulados aquí en el Código Civil los servicios profesionales. En una forma anormal puede terminar de dos maneras. Cuando el notario no pueda seguir prestando sus servicios profesionales, ya sea por alguna cuestión física, que se haya enfermado, ya sea por una cuestión material, o por alguna limitante que tenga. Si por ejemplo fuera nombrado un funcionario público que va a recibir sueldo del Estado o que va a desempeñar un cargo que lleva aneja jurisdicción, el notario ya no puede continuar y ahí va a terminar. Esto más que todo se debe a jurisdicción voluntaria, ¿no? Porque una escritura la podemos autorizar en una semana. ¿Tanto tiempo una escritura? Me dice alguien. Sí, una semana, una escritura. ¿Por qué? Porque hay que hacer el estudio de la finca, ¿no? Hay que estudiar el inmueble.
Hay que ver si no tiene gravámenes, si no tiene limitaciones. Es posible que se lleve una semana a hacer el estudio. Si está al día en el pago del impuesto único sobre inmuebles, si está inscrito en matrícula fiscal. Hay inmuebles que no están inscritos en matrícula fiscal, hay que abrir matrícula fiscal. Entonces hay contratos un contrato de compraventa de inmuebles no se puede realizar en un día, hay que hacer un estudio. Y por eso se llama sujeto paciente, tiene que tener paciencia, ¿sí? Porque yo necesito hacer el estudio de la finca para garantizarle que el inmueble que va a adquirir esté libre de gravámenes y anotaciones. Y nos resultó la vez pasada un inmueble que Saltenango tenía una limitante, tenía un usufructo vitalicio que había vencido en 1950, pero estaba vigente porque estaba inscrito. ¿Cómo se hacía para cancelar ese usufructo vitalicio? Es decir, hay que estudiar la finca, no es nada más de tal vez 3 días para hacer, pídela. Ahora tenemos acceso en oficina por, pues todos los notarios lo pueden hacer, acceso al registro de la propiedad, ver hacer el estudio de la finca, y cuando es por un mandatario hay que ver que esté inscrito correctamente en el archivo de protocolos. Es decir, hay que tratar de prestar los servicios profesionales con toda la dedicación. Entonces, cuando eso sucede, que el notario no puede seguir ejerciendo la profesión por tener alguna situación de incompatibilidad, ¿no? O sea, las incompatibilidades que estudiamos, el profesional está obligado, cuando el profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación según la naturaleza del trabajo, no es trabajo, les decía, a la persona que los contrató, quedando responsable de los daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Podemos recomendar a alguien que nos pueda sustituir si así lo quiere. Estoy leyendo el 2034 del Código Civil, ahí estamos. Esto lo leyeron ustedes, pues yo les he venido pidiendo que lean este contrato de servicios profesionales casi desde el inicio del semestre. También, entonces ahí sería una forma anormal de parte del notario. Yo no puedo continuar prestando mis servicios profesionales porque voy a asumir un cargo que lleva en esa jurisdicción o porque voy a recibir sueldo del Estado o sencillamente porque me voy a ausentar temporalmente del territorio nacional o porque ya no quiero seguir ejerciendo el notariado. Entonces ahí debo de avisarle al cliente con la debida anticipación, sugerirle a alguien, si él lo estima pertinente. Yo no mucho me atrevo porque digo, mire, mejor elija usted. De repente después alguien me dice, entonces que recomendé a un amigo me quedó mal, sí, digo, por eso yo no me animo a recomendarle, porque mejor que busque por su cuenta. Pero también anormalmente puede terminar por decisión del cliente. Aquí está terminando por decisión del notario. Ya no puede el notario seguir. Ahora veámoslo de parte del cliente. En el 2035 del Código Civil dice o regula, si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato, pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Es decir, si al cliente no le parece, si ve que la conducta del notario de repente lo encuentra en la vía pública y ve que la conducta del notario no es la adecuada, tiene todo el derecho de decirle, mire, disculpe, pero ya no quiero continuar. Como usted está despilfarrando mis honorarios ahí. No, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque también el cliente tiene todo el derecho y no tenemos por qué molestarnos. Yo he visto colegas que, es que mira, dice que ya no quiere seguir, entonces entregarles los documentos, entregárselos a un juez y ahí das por terminado, que te paguen los gastos, los honorarios causados, y ahí se termina. No hay necesidad de estar peleando con los clientes. Entonces hay formas ahí como se puede solventar la situación. Entonces ahí son las formas como termina la relación notarial. Uno, normal. El cliente se va contento, se va satisfecho, se lleva sus documentos o su testimonio. El notario queda satisfecho, le pagan sus honorarios, se extiende la factura, aunque ahora nos está controlando la Superintendencia de Administración Tributaria. No sé si se dieron cuenta, salió publicado
un artículo ahí que van a controlar a los notarios. Entonces te entregamos la factura de nuestros servicios profesionales y nos quedamos pues, tranquilos. Esa es forma normal. En forma anormal, puede ser por parte del notario cuando ya no pueda seguir desarrollando su función. No quiero que me transcriban el artículo. No puede seguir desarrollando su función por tener alguna incompatibilidad. Ustedes ya saben cuáles son las incompatibilidades. O también puede ser por parte del cliente. Si el cliente no está satisfecho, mire, usted ya se tardó demasiado. En una oportunidad me van a decir, mire, el proceso sucesorio tiene 20 años y no termina. Hasta ya fallecieron los herederos. Entonces, dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues tiene todo el derecho de darlo por terminado y busque usted otro notario que le pueda, o vaya con un abogado, ahí sí con un abogado para que se resuelva el problema, ¿verdad? Y por ética profesional, cuando ya un notario está conociendo, nosotros no tenemos que extender. Yo no sé por qué hay colegas que externan opinión. Yo creo que no conocen el código de ética profesional. Hay colegas que, no, es que él no está haciendo bien las cosas. No sé por qué. Porque hay colegas que se animan a externar opinión. Cuando llegan a conmigo, me dicen, mire, es que fíjese que el licenciado que tengo, si usted ya tiene abogado, si usted ya tiene notario, yo no puedo emitirle ninguna opinión. Máximo lo conozco, es mi conocido, le digo, no puedo emitirle ninguna opinión. Entonces, aunque no fuere conocido, aunque no fuere amigo, no puedo, por ética, yo no puedo, él sabrá por qué tiene en ese estado el expediente. Pero hay colegas que se animan, tal vez con el afán de decir, él sabe, mejor llévelo usted, no sé, pero para mí eso es falta de ética profesional. Entonces vemos que es muy, muy importante que estudien el código de ética. Aquí están reguladas qué relaciones tiene el notario con sus clientes, con los funcionarios públicos, con distintas dependencias. Aquí está regulado cuál es la relación. Pónganle mucha atención a esto y lean. Son 45 artículos que se pueden leer en un día o 2 días. 15 artículos, a 3 días, 15 hoy, 15 pasado y 15 el otro día, en 3 días estudiados. Porque leído se lee en media hora, 45 artículos. Bien. Entonces ya tenemos la forma de terminar la relación notarial y ahora nos tocaría la responsabilidad civil. No sé si eso porque ya lo habíamos visto, pero lo vamos a dejar para la próxima sesión, la responsabilidad civil. ¿Dudas, comentarios, preguntas, observaciones? Acuérdense que el examen final viene de todo el programa, todo el programa. Así de que si hay dudas todavía de los temas examinados en el primer parcial, nunca es tarde para poderlas formular. Y sí, les digo, hay que leer despacio, hay que leer despacio. Las respuestas eran sencillas. Hay quien me escribió una página completa en la respuesta. No, yo lo leo de todas maneras. Vamos a ver. Si está en la fase de Contraloría de Cuentas, ¿cuál? El expediente del proceso sucesorio, que es el que va para la Contraloría de Cuentas. No sé si a eso se refiere. Voy a ver si logro ver la pregunta más despacio. A mí me cuesta leer esto. Dice, si el bien está en la fase de Contraloría General de Cuentas, ¿qué procede? Bueno, pero es que el bien no puede estar en esa fase. Lo que está en esa fase es el expediente. El expediente del proceso sucesorio. Y eso ya no es cuestión del notario, porque el notario presenta a la sección de herencias, legados y donaciones el expediente para que practique la liquidación del impuesto hereditario. La sección de herencias, legados y donaciones practica la liquidación y lo remite a la Contraloría de Cuentas. La Contraloría de Cuentas aprueba o imprueba la liquidación. Si lo aprueba, lo regresa para que se emita la orden de pago del impuesto. Si lo imprueba, lo regresa para que corrijan el error o amplíen o rectifiquen la liquidación, si tiene alguna duda. Pero es el expediente. Y eso solo sucede en el proceso sucesorio. ¿Cuántos gastos por escritura? Bueno, es que eso depende, porque los clientes preguntan lo mismo. ¿Cuántos gastos por escritura? Depende. Porque los honorarios, el notario con base al arancel puede decir cuánto es lo que puede cobrar en concepto de honorarios,
Pero acuérdense que aquí tenemos que ver el impuesto único sobre inmuebles, primero que esté al día. Si no está al día hay que pagarlos. Si hay multa hay que pagar la multa si están atrasados. Aparte de eso, hay que ver si está inscrito en matrícula fiscal. Si no está inscrito en matrícula fiscal, hay que abrir matrícula fiscal. Muchas veces sí tiene matrícula fiscal, pero como no se enviaron los avisos anteriores, aparece del dueño anterior y anterior y anterior, hay que poner al día la matrícula fiscal y actualizarlo quién es el dueño actual para que pueda vender el inmueble y mandar el aviso a matrícula fiscal para que haga el tracto de cambio del propietario. Aparte de eso, también depende qué impuesto se va a pagar. Si se va a pagar impuesto al valor agregado o se va a pagar impuesto de timbre fiscal. Porque si es primera venta del inmueble, va a pagar impuesto al valor agregado, que es el 12%. Y además de eso, si es segunda o posterior venta, va a pagar el 3% porque va a pagar impuesto del timbre fiscal. Y otro asunto, que muchas veces las personas dicen, mire, licenciado, pero me lo puede poner por el precio más bajito para no pagar mucho impuesto. No se puede, no se puede. No se puede porque tenemos que remitir los avisos. Como notario, los avisos están regulados en el artículo 37 del Código de Notariado, tenemos que remitir los avisos y ahí tenemos que indicar, inclusive tenemos que adjuntar una copia del testimonio de la escritura, ya inscrito en el registro de la propiedad, y ahí vamos a indicar cuál fue el precio de venta. Y porque muchas personas dicen, mire, el monto, el precio son 300,000, no le puede poner 100,000. ¿Y qué va a hacer con los otros 200,000? ¿Los va a guardar bajo el colchón? Porque no va a llegar al banco con 200,000 quetzales, le van a preguntar, ¿y eso de dónde viene? El banco se lo va a recibir sin ningún inconveniente, pero le va a preguntar ese dinero de dónde viene. Es una de las formas, Adela. El precio se puede, en el artículo 52 de la ley del impuesto al valor agregado están las fórmulas, también en la ley del timbre fiscal están las formas. Puede ser por medio de un valuador, correctamente, como usted está sugiriendo. Puede ser por medio de un valuador, cómo se va a determinar el precio del bien. Puede ser por el valor que está en matrícula fiscal, porque eso es muy importante, matrícula fiscal. O puede ser por el valor, por el precio que está en catastro municipal. Esos son los tres parámetros. Y el cuarto es el precio. Si en matrícula fiscal está por 100, porque ahí hay inmuebles muy bajitos, por 100 quetzales, pero en catastro municipal está por 500,000 y la venta va a ser por 1,000,000, entonces el impuesto hay que pagarlo por 1,000,000. El precio, aquí aplican aquel principio indubio pro fisco. No sé si ustedes ya vieron derecho financiero, y ahí van a ver el principio indubio pro fisco, lo que más le favorezca al fisco. Entonces el precio más alto es el que debe consignarse, o el que por lo menos el que debe pagarse, porque alguien me dice, mire, pero yo lo voy a vender en 1,000 quetzales, ese es el precio que yo quiero. Sí, bueno, le vamos a consignar por 1,000 quetzales, pero el impuesto tenemos que satisfacerlo por 1,000,000 de quetzales, porque por eso está inscrito en matrícula fiscal o en matrícula o en catastro municipal. Así es que en la escritura yo le puedo consignar 1,000, pero hago la observación que el impuesto se va a cubrir conforme matrícula fiscal o catastro municipal, que es de 1,000,000 de quetzales, ¿no? Ahí no voy a consignar el valor, solo que lo voy a pagar, o que se va a pagar el impuesto con base a catastro municipal. Como tenemos que adjuntar una copia, entonces así es como se debe de hacer. Bien. ¿Cómo leer un expediente en materia laboral? Bueno, pues no sé si el expediente está en el tribunal, en el juzgado, si habría que ir al tribunal, al juzgado. Muchas veces con el carnet de estudiante permiten que uno tenga acceso a algún expediente, pero no sé en qué sentido va la pregunta, y tal vez sería más ad hoc a formulársela al docente del curso de Derecho Laboral. Yo conozco, o es decir, sí he atendido casos laborales, pero muy pocos. Entonces, ¿cómo tener acceso al expediente? Pues yo he visto que en algunos juzgados, yo personalmente voy a juzgados a ver mis temas,
Y he visto que llegan, mire, somos de tal universidad, traemos nuestro carnet, queremos ver un expediente, y algunas veces se los prestan, otras veces le dicen que no, pero hay que hacer el intento. No sé si a eso se refiere. Bien, entonces estamos para el día viernes, ya tenemos nuestra plataforma, ya podemos trabajar despacio. El día viernes vamos a ver la responsabilidad profesional. No quise avanzar porque quiero arreglar esto de la presentación, voy a ver qué es lo que me está pasando. Voy a llamar de nuevo porque gracias que me ayudaron ellos con esto, pero también necesito de las presentaciones. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. tarde. Feliz tarde.